Cuerpo Médico. Como cada tarde llegamos a sus hogares. Gracias por la preferencia, gracias por ser parte del programa y por supuesto estamos atentos a todas sus comunicaciones, a todos sus mensajes y es gratificante hacer el programa cuando recibimos mensajes de todas partes del Perú. Incluso, como les mencionaba en algunas oportunidades, también nos ven en otras partes del mundo a través de la señal internacional. Hoy quiero pedirles que se queden con nosotros en este programa porque vamos a tratar un tema fundamental que tenemos que trabajar en conjunto y que afecta muchísimo a nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar sobre violencia familiar. Y al hablar de violencia familiar intervienen muchísimos actores. ¿Cuántos de nosotros normalizamos la violencia? Hacemos a veces campañas contra la violencia hacia las mujeres o de repente hacia los niños, pero trabajamos este tema en familia. ¿Y por qué podría yo en algún momento ponerme violento ante un niño indefenso? Hoy, antes de llegar al canal, justamente paré en el semáforo y vi una escena que me conmovió. Una señora que vendía dulces, tenía un bebito y una niña tendría de 3 años y la niña necesitaba algo de la mamá. Y la mamá lo que hizo fue agarrarla de la cabeza, unas colitas que tenía, zamaquearla y tirarla al suelo. Y realmente me quedé sobrecogida. Tengo hijos, entiendo el estrés que podemos vivir, pero ¿por qué lo hacemos? Hoy tenemos una gran especialista que nos va a hacer entender. Y quiero decirles que si ustedes están pasando por este momento, no tengan vergüenza. Todos nos equivocamos y sobre todo cuando somos padres. Y vamos a entender hoy que a veces son conductas aprendidas. Así que estamos juntos, vamos a respirar y vamos a ayudarnos entre nosotros. Y les cuento que hoy nuestra querida Sara Usabá también nos va a refrescar porque está en un punto de la ciudad que ella misma nos los va a decir. Sarita, ¿cómo estás? Hola Fátima, buenas tardes amigos de todo el país y por supuesto del mundo que nos están viendo en este momento. Y sí, vamos a estar muy atentos a todo lo que tienes que desarrollar, Fátima, porque esto nos toca absolutamente a todos, aun cuando creemos que en nuestras casas, en nuestros hogares no existe violencia familiar, sin embargo hay diferentes formas y tenemos que aprender a identificarlas y sobre todo prevenirlas. Pero sí, también acá queremos refrescarnos, estamos en este momento en el biohuerto de la Beneficencia de Lima, en alianza con la Municipalidad de Lima. Y el día de hoy de una manera muy especial porque este lugar, que es la Casa de Todos, alberga a adultos mayores que durante la pandemia se quedaron sin un espacio, sin un lugar. Y lo lindo de todo esto es que ellos han aprendido a tener un biohuerto para que, a diferencia del biohuerto que vimos el día de ayer, donde la gente, los vecinos participan con una serie de cultivos, en esta oportunidad es justamente para sustentar su alimento. Así que hoy aprenderemos cómo es que se siembra y, por supuesto, las bondades que tienen las verduras en la dieta, sobre todo del adulto mayor. Así que desde aquí, Fátima, me quedo muy atenta a todo lo que tienes que desarrollar en el programa y compartir, por supuesto, desde acá información que estoy segura va a ayudar a mucha gente que quisiera además también tener su biohuerto en casa. Bueno, y de verdad, Sara, qué impresionante las imágenes del lugar en el que te encuentras y todos, como siempre, vamos a aprender. Ya has hablado de nuestros adultos mayores y creo que hoy es importante, con el tema que estás tratando, enlazarlo, que la violencia familiar muchas veces también se da con aquellos que han hecho este camino previamente, con aquellos que nos han entregado la sabiduría, pero claro, van avanzando en edad, van perdiendo algunas capacidades, y a veces se da esa violencia también contra ellos. Empezamos el programa, ustedes son los protagonistas, esto es Cuerpo Médico. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico. Recuerden que ya pueden realizar sus consultas y es momento de presentarles a nuestra especialista. Hoy estamos, como les dije, con una importante médico psiquiatra y quiero darle la bienvenida a la doctora Vanessa Herrera López. Ella es de la Deidad de Salud Colectiva del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi y también es psiquiatra terapeuta. Ahora vamos a entender cuál es la diferencia. Doctora, un placer tenerla aquí y vamos un poco a entender este tema.
¿A qué nos referimos con el concepto de violencia familiar? Bueno, son las diferentes formas o modalidades de violencia que pueden ocurrir en el seno del núcleo familiar, en nuestras familias diversas. Eso implica la violencia en la relación de pareja o expareja con nuestras niñas, niños, adolescentes, la violencia de las diferentes integrantes del grupo familiar, que pueden ser personas mayores o que cohabitan, cuidadores que también están dentro de la familia y que se ejerce una relación de violencia, lamentablemente. Ahora, ¿cuáles son las características del agresor? O sea, ¿por qué una persona agrede, por ejemplo, a un niño o un hombre a una mujer o una mujer a un hombre? ¿Qué es lo que se ve más frecuente en los estudios, las causas? No existe un único perfil de por qué una persona agrede a una pareja, a una mujer o por qué maltratamos, pero sí se ha visto, hablando de, por ejemplo, las relaciones en relación de pareja, que está mucho la creencia normal, errónea, de que, bueno, debe violentarse, es normalizada la violencia, existe mucho machismo y se minimiza o justifica porque las mujeres son cosas o deben ser dominadas. Y también una de cada dos familias justifica y tolera que tenemos que la letra con sangre entra y que tenemos que hacer castigos físicos o verbales con nuestra niña y niño. Esto se ha agravado lamentablemente en lo que venimos atendiendo a las familias en el contexto de la violencia, donde situaciones de inequidad social, vulnerabilidad, pobreza, desempleo han hecho que los padres estemos agotados, sobrepasados y lamentablemente han ejercido violencia física o verbal, castigos severos incluso a las niñas, niños y adolescentes. Vamos a tratar en esta hora de programa un poco de desarrollar el concepto. Cuando hablamos primero de la violencia contra los niños, yo me pregunto, uno como padre quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Que sea mejor profesional que uno, que tenga una buena relación de pareja, que logre todo en la vida y que nos supere. ¿Qué pasa cuando yo violento a un niño a través de la humillación, de palabras, psicológicamente? ¿Qué voy haciendo en ese pequeño? Lamentablemente el impacto es a largo plazo. Cuando nosotros descalificamos, humillamos a nuestras niñas, niños, adolescentes, se incrementa el cortisol en nuestro sistema, baja el sistema inmunológico, se afecta todo el sistema hormonal y hace que estemos en un estado de alerta permanente. Ese estrés crónico afecta a nivel cerebral y puede causar daño incluso irreversible y hace que tengamos mayor deterioro cognitivo, mayores síntomas de ansiedad, depresión, problemas en el rendimiento académico, problemas para todo el proyecto de vida, el desarrollo, mayor riesgo de suicidio, consumo de sustancias e inicio de relaciones sexuales temprano o exponernos a relaciones donde persiste y se tolera la violencia. O sea, el impacto a largo plazo del maltrato infantil, de todas las formas de violencia en la infancia temprana, va a repercutir a su calidad de vida, al bienestar subjetivo, personal y sin duda mayor tasa de mortalidad porque incluso puede una persona suicidarse como secuela del maltrato infantil o la violencia sexual. Vamos, doctora, a empezar con algunas preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales y empezamos con Bruno Núñez. Dice, mi esposa me trata muy mal y a veces en su arrebato le pega a mi hijo o termina pegándome a mí. Cuando se tranquiliza, me pide llevarla a terapia. ¿Podrá esto ayudarnos en nuestra relación de pareja? Qué importante lo que nos dice Bruno, porque hay violencia contra los hombres, pero en la sociedad es muy difícil admitir que un hombre sufre violencia y agradezco la valentía de Bruno. Le pega, está molesta, va contra el niño y luego se arrepiente y le dice vamos a terapia, pero repite el comportamiento. Gracias, Bruno, por tu comentario. Sí, efectivamente, la violencia de las parejas se ha incrementado, en realidad, Fátima, en este contexto, tiempos de pandemia, y muchos conflictos no han sido resueltos y se ha escalado. La mala comunicación de pareja, la falta de confianza, falta de respeto, situaciones de infidelidad, no se han resuelto eso y eso escala en una situación ya de violencia. La mayoría de situaciones de violencia de pareja en nuestro país todavía, mayoritariamente, el 85% es de hombres a mujeres, según las estadísticas del Ministerio de Salud y del ENDES, pero también un 15% de mujeres ejercen violencia a varones, como el caso que nos mencionó. ¿Qué hacer?
es necesario, un tema de derecho también, pueden hacerse las denuncias respectivas, acudir a la comisaría, romper los tabúes, no se tolera la violencia de ninguna manera, nada justifica la violencia. Y si es necesario buscar ayuda, ciertos estados emocionales pueden generar esas explosiones, pero no debe dejarse sola la persona, hay que acompañar al agresor, a la agresora, para que siga un tratamiento especializado, individualizado, y también proteger a esos niños, porque los conflictos de pareja que escalan a violencia muchas veces devienen en la triangulación con nuestras niños y adolescentes, quienes también se incrementa la descalificación, se afecta una sensación de baja autoestima y de estar en medio del conflicto. Si tal vez tu relación ya no funciona, también es bueno evaluar, separarse y evitar forzar algo que tal vez no conviene a tus niñas o niños. Ahora, es importante entender que la salud mental primero de uno es fundamental para iniciar una relación, y como también tenemos muchos problemas de autoestima, a veces me quiere un poquito alguien y para mí ya es suficiente. Por eso la imagen paterna y materna en el niño es fundamental para romper con esta cadena que usted mencionaba. Vamos con más preguntas, doctora, ya tenemos la siguiente. Dice Graciela Lázaro: soy mamá soltera y tengo un hijo de 20 años que me pega cuando no le doy plata. Él siempre está en la calle y no sé qué hacer para que pare. Tengo miedo que me haga algo más. ¿Qué puedo hacer para que cambie su comportamiento? Gracias, Graciela, por esta pregunta. Muchas madres llegan a la consulta agotadas, no saben cómo poner límites a sus hijos. Muchas veces han sobreprotegido, han tolerado, incluso han repetido estereotipos de que el hijo varón puede hacer lo que sea y no hay un límite de respeto mutuo a la madre, respeto a la persona cuidadora. ¿Qué es lo que te sugiero? Acudir lo antes posible a ayuda terapéutica, explicitar los límites, pedir una red de apoyo familiar, que no se tolere ello. Y las personas jóvenes también somos responsables de nuestro trato y nada, absolutamente nada justifica la violencia. Puede ser que la persona esté, ojo, tal vez con depresión, hay ciertas irritabilidades en los adolescentes y jóvenes que se expresa con agresividad, puede ser que esté en consumo de marihuana o alguna otra sustancia y no lo sabemos, o está abusando de los videojuegos o el tiempo excesivo con dispositivos electrónicos, también puede generar explosiones de ira o descalificaciones. Busca ayuda, por favor, en el establecimiento de salud más cercano lo antes posible. Listo, muy bien. Estamos aquí conversando con la doctora Herrera sobre violencia familiar. Ella va a seguir con nosotros para responder todas sus preguntas, pero ahora nos vamos con Sara para que nos traiga, como siempre, buenas noticias. Este es el momento de nutrición de Sara Usaba. Gracias, Fátima. Y estamos, por supuesto, aquí listos en este segmento de nutrición en exteriores, en esta oportunidad desde la casa de todos, en el biohuerto precisamente que tienen aquí. El día de ayer habíamos aprendido cómo hacer el compost y habíamos visto también el tema del humus. Hoy vamos a avanzar en ese aprendizaje para poder ver cómo es que se siembra y se empieza luego a cultivar en un biohuerto. Hoy me acompaña Rosaluz Gallegos, quien es representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de Recicla Lima, justamente. Rosaluz, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Cuéntanos, ¿qué vamos a sembrar ahora? Vamos a sembrar plantas hortalizas para aprender, ¿no? Cómo es que es cuidado su cultivo, un poquito más que lo podemos hacer desde casa incluso. Bueno, excelente. Mientras que tú vas avanzando con ese cultivo, yo voy a ir haciéndote algunas preguntas. He visto que tienes ahí unas semillitas de beterraga. Tenemos un recipiente, un espacio en casa, podría ser incluso una java, y tenemos ahí ¿qué estamos acá moviendo? Exacto. Lo primero es tener un espacio donde nosotros podamos colocar nuestro sustrato y para eso vamos a preparar nuestro terreno. Lo que vamos a hacer es, teniendo tierra de chacra, vamos a agregarle un poco de compost, que es justamente lo que han aprendido a elaborar el día de ayer. Y este compost lo que va a hacer es ayudarnos a mejorar la textura, la parte física de la tierra. Además que también va a aportar nutrientes. Entonces, hacemos el tema de poder agregar nuestro compost, nuestro humus, que también le entrega nutrientes a nuestra tierra. Y pues ya teniendo nuestro sustrato, es aquí, lo que tenemos que buscar es que nuestra tierra esté un poquito suelta, que no esté muy compactada, ni que tampoco esté muy
de repente tan suelta, ¿no? Pero sí buscar esa textura en que la tierra pueda tener esa capacidad de poder integrar a las semillas y poder ellas sacar sus raíces, ¿no? ¿Cómo ponemos las semillitas? Entonces, teniendo nuestra tierra, podemos acá nosotros trabajarlo a través de surcos, ¿no? Con nuestras manitos, con las herramientas que tenemos, ponemos surcos más o menos en un espacio de 10 centímetros. Exacto. Vamos a coger nuestras semillitas y las vamos a ir sembrando. Muy bien. Esta parte me encanta, imagino que a los niños les encanta muchísimo más y el adulto mayor que está acá me imagino que también se entretiene bastante haciendo este trabajo. Ellos hacen este trabajo. Exacto. Acá en la parte de agricultura urbana, a través de los biohuertos, lo que hacemos es que ellos puedan trabajar de manera manual con el biohuerto, ¿no? Con la naturaleza. Entonces acá tenemos nosotros la beterraga, estas semillitas son hortalizas de raíz que en los surcos que estamos colocando vamos a ir sembrando más o menos 3 semillitas, Sara. 3 semillitas, a ver, yo también quiero sembrar. Entonces colocamos 3 semillitas por cada hueco. Y las tapamos. Tapamos, exacto. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros sembramos, la profundidad que se deben tener estas semillitas son más o menos 3 veces el tamaño de la semilla. Entonces, por ejemplo, acá observas que las semillitas son pequeñas, pero hay aún mucho más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, las lechugas, que son mucho más pequeñitas. Entonces, vamos a ir colocándonos a un espacio de 10 centímetros, unas 3 semillitas, porque de esas 3 semillitas no todas germinan, a veces germina 1 o 2. Entonces, para asegurarnos, colocamos 3 semillitas. Ahora, luego, ¿cómo es el riego y el cuidado? ¿Y después de cuánto tiempo empieza ya a germinar? Sí, con respecto al riego, va a depender mucho de la temporada, ¿no? Por ejemplo, en verano debería hacer el riego diario, ya que va a estar expuesto al sol. Y en invierno puede ser interdiario. Cuando está recién sembrado, las semillas necesita un poquito más de cuidado, porque recién va a brotar, ¿no? Es como un bebé. Entonces hay que estar más pendiente con el agua, con el tema de su abono y sus cuidados, ¿no? Cuidarlo del tema de las plaguitas que también puede haber. Hay un tema bastante importante mientras que sigues sembrando, Rosaluz, y es la manera como ustedes recolectan justamente este material orgánico, ¿no? Porque no solamente abastecen de material como compost, por ejemplo, a este biohuerto, sino también a otros lugares. Cuéntanos un poquito eso. Así es. Nosotros, a través del programa Recicla Lima, de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, tenemos un centro de compostaje donde pues justamente trabajamos la valorización de residuos orgánicos, producto de los mercados de abastos, los mercados de frutas, de todo el cercado de Lima y también del mantenimiento de las áreas verdes. La parte orgánica fresca vienen de todos estos mercados que donan, digamos, y luego de los parques, etcétera, de otros lugares, este material seco. Exacto, todo ese material orgánico, puede ser seco o fresco, es lo que va a parar a nuestro centro de compostaje y a través de este proceso, pues nosotros obtenemos el compost, ¿no? Que podemos verlo ahí, ¿no? Es una textura como de tierra, que es lo que vamos a agregar a nuestra tierra de chacra para nuestros cultivos en los biohuertos. ¿Quiénes se benefician de este compost? El compost que nosotros generamos lo entregamos a los biohuertos comunitarios, como por ejemplo en este albergue Casa de Todos. También tenemos otro biohuerto en el albergue en San Juan de Miraflores, también de parte de la municipalidad, que se llama María Arauz. Qué interesante todo esto que me comentas y además, amigos, pónganse a pensar un poquito en todo este círculo, en toda esta cadena. Personas que de pronto tienen desperdicios que son orgánicos, frescos, no saben que al final eso sirve de sustento a personas como quienes están acá, adultos mayores que son más de 40, de hecho sea de paso que justamente con esos residuos orgánicos luego tienen lo suficiente para poder cultivar y tener alimentos y tener sustento. Justamente el valor de las hortalizas, el valor de las verduras es lo que vamos a seguir conversando en este segmento de nutrición luego de unos minutos, porque ahora Fátima está en estudios con mucha información de ese tema tan sensible y fundamental, Fátima, que desde acá también seguimos escuchándote.
Muchas gracias, Sara. Realmente qué interesante todo lo que nos muestras y cuánto también aprendemos y cómo con este contacto de la naturaleza, por ejemplo, nuestros adultos mayores pueden ser felices, ¿no? Pueden relajarse. Eso deberíamos hacer todos, justamente que aquí hablamos con la doctora Herrera. Doctora, usted nos ha dicho que es importante, por ejemplo, cuando el niño no solamente le pegan, sino ve violencia de los padres, también hay una afectación muy fuerte. Pero una mujer, por ejemplo, podría darse cuenta de que este chico con el cual estoy enamorándome, qué sé yo, puede ser violento. Así es, existe algo que llamamos nosotros un semáforo de la violencia, Fátima, que podemos darnos cuenta. Primero, tal vez, si la persona te cela demasiado, si la persona te observa cómo vistes, si la persona te controla o te hace bromas pesadas sobre ti, sobre tu cuerpo, cuidado, hay algo que no está resonando bien. Si luego ya empieza a incrementarse ese control con descalificaciones, ya el conflicto se incrementa, ¿no? En un nivel de toxicidad, más coloquialmente, relación tóxica, como decimos, y ya empieza a ser un celo enfermizo, patológico, te domina, te humilla, te avergüenza ante el público, te descalifica, y luego ya eso escala a violencia o te fuerza a tener relaciones sexuales sin tu consentimiento o te embriaga incluso para exponerte a esas situaciones. Son diversas formas que en un primer enamoramiento, en una relación incluso casual, que muchos jóvenes o adolescentes ahora las tienen, en realidad son formas diversas de violencia. Claro, y ahora donde hay teléfonos celulares y la recomendación siempre que se hace es por favor cuidado, no se dejen grabar, después vienen estas personas, a veces chantajean, entre ellos se chantajean y puede originar cuadros de estrés, inclusive llegar al suicidio, ¿no? Por el temor de que estén mostrando algunas fotos que se mandaron en un contexto privado. Cada vez más frecuentes, adolescentes jóvenes llegan en crisis por estas situaciones de manipulación, de violencia a través de redes sociales, donde las graban, las filman y luego dicen, bueno, tú te lo buscaste, en lugar de buscar un apoyo comunitario, la descalifican. Entonces, cuidado, analiza bien cómo es esa persona te escucha, es respetuosa, hay una relación igualitaria, no es que uno sea mejor que otro, es una relación igualitaria donde los de dos comunicación, crecen, ¿no? Ambos se apoyan, se acompañan, estudian, se desarrollan o deciden convivir siempre con comunicación, asertividad y afecto auténtico. Ahora, doctora, para los padres, nuestros hijos adolescentes van a empezar estas primeras relaciones, ¿cómo hablarles? Porque el adolescente a veces uno no puede ni tocarlo ni mirarlo. ¿Y cuál es el camino para que pueda confiar en nosotros y darnos cuenta si va a ingresar a una relación de este tipo? Es importante que papá, mamá, los cuidadores rompamos tabúes. Lo inicio de relaciones sexuales es, en la media en el país está en 12.5 años. Y inician contactos con conocimiento solo de sus amiguitos, de sus compañeros que desconocen. Entonces es necesario sentarse y pasar más tiempo con los adolescentes, escucharlos sin juzgarlos. Es necesario hablar en su lenguaje, conocer toda su red de amigos y explicar de todos los riesgos, los cuidados, cómo deben protegerse y cómo es un enamoramiento bonito, saludable, con un respeto y conocerlo, tener ese espacio de confianza y implicar evitar ser rígido o excesivamente flexible tampoco. Bueno, y tratar que no salten etapas, porque ya ser adulto, mujer, hombre, cuesta tanto y tantos años que hay que procurar que nuestros niños no se salten nada de la niñez para que sean adultos más fuertes y más sanos. Vamos con más preguntas, doctora, de las redes sociales y nos dice Salomé Valle: mi hermana de 40 años me pega cuando no hago lo que ella quiere y yo le tengo mucho miedo. Tengo 30 años y no sé qué hacer. ¿Mi caso puede considerarse como violencia familiar? Claro, es relativamente frecuente que puedan haber estos conflictos de hermanas, hermanos, y esta situación llega ya a decantar en una violencia. ¿Qué hay que hacer? Es necesario, por favor, permítete buscar ayuda lo antes posible. Puede ser que estés con miedo, con angustia, pueden tener ataques de pánico, pueden tener síntomas depresivos. Es necesario explicitar los límites y protegerse. Existe también, la comisaría recibe estos casos, pero sobre todo explicita los límites y que no puede tolerarse nunca más esta situación de violencia. Ahora, yendo un poco atrás, ¿qué ha pasado en la familia de Salomé para que en una relación de hermanos, que debe ser una relación bonita, saludable, de apoyo, que uno dice, cuando yo no esté, quiero que ustedes estén juntos y se apoyen? ¿Qué puede haber sucedido para evitarlo con estas hermanas cuando eran niñas, por ejemplo?
Muchas veces los padres no reparamos en la importancia de los vínculos de nuestros hijos e hijas. A veces puede ser que predominamos en uno u otro por ser la mayor o el mayor, o al niño más pequeño lo engreímos, lo sobreprotegemos y generan distancias emocionales y se dan juegos que jugamos en las relaciones de familia. Entonces es necesario a todos los hijos que tengamos, explicitemos que los amamos. Esto puede ser muy evidente, pero cada vez más encontramos que no decimos que amamos a nuestros hijos, no los comparemos, dejemos de juzgar y emitemos las comparaciones entre ambos hermanos y pasemos tiempo activo con ellos. Muchas veces no pasamos tiempo y eso genera dolor, traumas y experiencias negativas que pueden ser reparadas. Claro, y además cualquier cosa que le digamos a un niño hay que tener cuidado porque estamos imprimiendo en él. Vamos con una llamada, doctora. Está Augusto desde el Cercado. Augusto, muy buenas tardes. Aquí la doctora Herrera lo escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora Herrera. Señorita, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. A ver. Soy padre de familia, tengo la edad de 59 años y tengo 4 hijos, de las cuales la última va a cumplir 20 años justamente el día sábado. El tema es que yo no me hablo con mi hija hace más de 6 meses, no nos conversamos. Por motivo de ello he tenido una discusión grande con mi esposa y nos hemos tenido que vivir separados. Yo tengo una casa en Ancón y tengo un departamento en el centro de Lima. El tema es que yo soy, por decirlo así, no sé cómo explicarlo. Me considero de la abuela de la escuela antigua, ¿no? Escuela vieja. A mí me decían que lo que yo tenía que hacer se hacía, sin una clase de titubeo ni murmuración alguna. Y eso he querido aplicar en mi hogar y no se ha podido. Siempre mi hija me decía, ¿sabes qué? En tu época no razonaban. Y la discusión era de que a mí me levantaban a las 6 de la mañana, yo tenía que limpiar la casa antes de ir al colegio. Y esas cosas yo estaba aplicando en mi casa, la cosa que mi hija ha sido muy rebelde, no hacía caso. Ella era la que rompía las reglas. Siempre yo decía, haz esto, y después lo hago, nunca lo hacía. El resumen de esto es que la discusión se ponía más grande. Por decirle, pues, a mí me gusta la limpieza, tener mi casa ordenada. Tengo un trabajo que me obliga a levantarme a las 5 de la mañana, ¿no? Y es un trabajo familiar, o sea que trabajamos prácticamente casi en la casa porque tengo un local muy pegado a mi casa. Augusto, ¿y usted qué pregunta le quiere hacer a la doctora Herrera? Bueno, ¿qué hago, doctora Herrera? Ella me demandó por violencia familiar. No, pero dentro de ella... Un ratito, pues. Tengo un ratito, pues, mi amor, déjame consultar. Tengo un problema me he hecho una denuncia por violencia familiar. El caso es que Fiscalía no procedió porque pidió de que... más pruebas. Claro que sí. Yo tenía que conversar con ella, esas cosas, ¿no? ¿Cómo por mi esposa, sí, pedí de que decirle pues a mi hija, ¿sabes? Dile a mi hija que quiero hablar con ella, y dijo un no rotundo, pero seguimos igual. Muy bien, Augusto, no se preocupe. Yo le agradezco mucho y qué bonito que esté con su esposa y que quieran solucionar, ¿no, doctora? Porque creo que el inicio para empezar a dar solución a esos corazones es a través de una decisión. Y claro, él dijo, ¿no? Lo reconoció, soy de la escuela antigua, o sea... Así es. ¿Cómo hacer, doctora, aquí? Gracias a Augusto por confiar en tu programa. En realidad existen muchos factores que pueden hacer que la interpretación de tu adolescente, joven, hija, a lo largo de la vida, ella te ha sentido tal vez distante, te ha sentido muy rígido, has dicho algunas palabras, puede ser, estoy hipotetizando, claro, ¿no? Algunas palabras que puede haber sonado para ella descalificación o puede haber sentido que es una forma de violencia psicológica. Esto es en la consulta terapéutica lo que muchos de los adolescentes y jóvenes nos narran. El papá nos dice, no, pero yo solamente le estoy diciendo que trabaje o que haga tal cosa. Pero la forma en que decimos las cosas a veces es rígido, es hostil, es distante, es cortante, o repetimos lo que antes, cómo nos han tratado a nosotros. Pero debemos aceptar que era normalizada la violencia familiar en el pasado. Y los niños y niñas trabajaban, y ahora se ha demostrado
que tenemos que tener responsabilidades domésticas compartidas, pero también los niños tienen que jugar, los adolescentes tienen que tener tiempo para ellos y muchas veces necesitamos tiempo de escucha activa, de comprender la posición. Y cuando ya es adolescente y joven, necesitamos no decir, tienes que hacer esto. No, tenemos que negociar. La palabra mágica es negociar, sentarnos, aunque parezca de igual a igual, pero con cierta jerarquía respetuosa, pero de otra manera. Ya no es una niña pequeña que tienes que decirle todo lo que hacer. ¿Qué te sugiero? Acude al servicio de salud mental cercano a tu establecimiento de salud. Está la línea 113, opción 5, y los centros de salud mental comunitaria también brindan terapia familiar compleja que podría ayudarte mucho. Y además con un adolescente el primer paso lo tiene que dar el más sabio, y el más sabio es usted, Augusto, y que su hija se dé cuenta que hay una necesidad de cambiar, de acercarse. Nadie puede con el tema del corazón, pero como dice la doctora, también tenemos que cambiar esos patrones a través de una terapia psiquiátrica. Así que dé el primer paso, los padres podemos contener a nuestros hijos, estamos preparados. Yo sé que le duele, a su esposa también, pero empiece, insista, no se dé por vencido con el no y por supuesto pida ayuda para que le den las herramientas. ¿Cuáles son los pasos? El paso número 1, el paso número 2, y va a ver cómo a fines de este año, en diciembre, usted nos va a volver a llamar y nos va a contar la buena noticia que se dio ese gran abrazo con esa pequeña que lo necesita, por eso está tan rebelde. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Cuerpo Médico hablando sobre violencia familiar. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Cuerpo Médico, gracias por seguirnos hoy hablando sobre violencia familiar, pero tenemos una gran especialista, la doctora Vanessa Herrera, que es psiquiatra terapeuta, y qué importante, ¿no? Porque nos lleva por el camino correcto para resolver cualquier problema. Gracias, doctora, por estar aquí. Vamos ahora con otra consulta, ya tenemos a Raúl que nos llama desde el Cusco. Raúl, la doctora Herrera lo escucha, buenas tardes. Fátima, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, decirte que como siempre te ves tan hermosa, tan bella, soy tu admirador número seguramente 1001. Muchas gracias por eso, Raúl. Soy padre de una niña de 14 años que me ha dado el peor golpe que un padre puede recibir. A ver, Raúl, acá estamos para escucharlo, cuéntenos. Dice que le gustan las mujeres. Ya, ¿y ella se lo ha contado a usted? Sí. Ya, ¿y usted qué le dijo, cómo lo tomó? No sé, no puedo entenderlo. Muy bien, Raúl, muy bien, muy bien. Entiendo cómo se siente usted, lo que está viviendo en este momento, y vamos a tratar con la doctora Herrera de darle algunas ideas para que puedan resolver este tema. A ver, doctora. Bien, Raúl, así como Raúl, hay muchos padres, madres que llegan a la consulta en crisis, Fátima, porque dicen que su hijo, su hija, tal vez les menciona que es lesbiana, es gay, o incluso decide tener un cambio de sexo. Esto para alguien que tiene una creencia religiosa puede ser algo no tolerable. Es importante precisarle que la orientación sexual es totalmente normal, Raúl, ¿no? Y no define eso una patología mental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le sugiero? Escuche activamente a su hija, ámela, ¿no? Comprenda que la orientación sexual es algo que incluso puede cambiar a lo largo de la vida y no define a las personas nuestros gustos, orientaciones o costumbres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer un padre que tiene una hija, un hijo LGTBI? Tenemos que evitar juzgar, tenemos que evitar decirle que ya me malograste la familia, no lo puedo creer, porque esas frases pueden generar mayor depresión, mayor ansiedad, riesgo suicida, incremento de consumo de alcohol y otras drogas, y eso hay estudios que demuestran que esa crítica, ese juzgamiento, esa hostilidad genera un daño psíquico severo a tu hija. Por favor, tómate el tiempo para comprender esto y busca ayuda en el Servicio de Salud Mental para que te acompañe en este proceso.
Y además, querido Raúl, tiene 14 años, comiencen a salir, vayan a tomar un helado, compartan momentos, qué música le gusta, cuál es el cantante de moda, comiencen a tener esa relación de padre que toda niña necesita, porque de verdad al final es lo más valioso que nos va a quedar. Entonces yo le invito a que este tema lo van a ir tratando, lo van a ir conversando, pero no pierda la oportunidad de darle esos momentos con usted. Abra su corazón, acójala a ella y luego, conforme vaya creciendo, van a ir conversando sobre los temas que le siguen preocupando. Pero como dice la doctora, es importante ir a una terapia para entender las cosas que a veces nos duelen tanto en el corazón. Vamos ahora con José de Surco. José, muy buenas tardes. Aquí la doctora Herrera lo escucha. Fátima, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. Bueno, mi situación fue que yo fui denunciado por violencia familiar porque no acepté que la señora, la madre de mis hijos, asista a un grupo cristiano que malogró todo mi hogar, malogró la relación que tuve con ella. Esto conllevó pues a una denuncia en la fiscalía. Yo nunca le puse un dedo, nunca la agredí, pero la protección que tienen hacia la mujer me parece un poco abusivo. Fui a la comisaría de Monterrico, la policía ya me estaba juzgando, ya me había sentenciado, ya me estaba a punto de fusilar. Yo le digo, usted no tiene ningún derecho a hacer eso, usted tiene que apuntar y recopilar los datos. Todo el proceso conllevó a un juicio donde la jueza también dijo que ambos nos estábamos violentando. Yo no sé en qué la he violentado a la señora, si yo siempre he sido pues un hombre de casas y después del divorcio yo me quedé con mis hijos. Indudablemente pues sé José, hacer todo en una casa. Sí, lo entiendo. José, ¿y usted qué quisiera preguntarle a la doctora Herrera? Mi pregunta es, ¿por qué favorecen muchas veces solamente la palabra de una mujer, haciéndole tanto daño a las criaturas de tener que pasar por médicos legistas, por médico por médico del otro? Muy bien, José. No es justo que hagan eso, ¿no? Es muy válida. Muchas gracias. Gracias, José. Es muy válida su pregunta y creo que usted representa a un grupo de hombres que viven esta situación. Sí, lamento mucho realmente, José, lo que estás sintiendo. Recuerda que hay un servicio de salud mental también cerca a tu casa por tu seguro y también puede acompañarte porque te siento acongojado, afectado. Existen diferentes formas de violencia, Fátima, no solo la violencia física. Muchas personas creen que la violencia física, yo no le pego o no le pegué a mi pareja, pero en realidad existe la violencia psicológica, es la más frecuente y eso implica humillaciones, descalificaciones, formas de control. No puedes ir a la iglesia, no puedes hacer tal cosa. También es una forma de violencia, que a veces no lo creemos, ¿no? Pero ¿por qué vas a tal cosa? En realidad no podemos controlar ni varón ni mujer qué es lo que hacer, mis gustos, mi vestimenta, mi religión o mi sistema de creencias. Eso también es violencia. Existe también la violencia sexual, que también es evidente, y la violencia económica, también controlar la economía familiar. Entonces, esas diferentes formas de violencia, en general, mayoritariamente, todavía la violencia es más frecuente hacia las mujeres. Eso no quita que haya errores u horrores en sistemas judiciales y se pueda cometer muchos errores, pero también existen muchos errores en falta de justicia de muchas mujeres también. Bueno, José, yo le digo a usted que lo único que no debe de hacer es que sus hijos tengan un mal concepto de mamá, porque al final es importante. Ya más adelante, cuando sean adultos, usted le podrá explicar. Yo le pido que entre a su corazón, ha vivido un momento de injusticia terrible, lo lamento mucho. Sé que hay bastantes hombres como usted que están pasando esta situación y sigamos luchando para que los derechos sean para todos, para hombres y mujeres, pero ese corazón maravilloso que tiene usted a sus hijos en casa, sígales hablando bien de mamá y ya el problema de los adultos luego lo van a resolver. Lo abrazo con todo el corazón y lo felicito por estar ahí con los niños y darles todo este sustento que necesitan. Vamos con más llamadas. Estamos ahora sí con Carmen de Chiclayo. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Carmen, aquí la doctora la escucha. Doctora, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, lo que pasa es que, mire, hace tiempo cuando mis niños
mis hijos estaban pequeños y realmente tuvimos un problema con el papá. El papá no les daba afecto desde muy pequeños. Y prácticamente pues mis hijos como que se han alejado del papá, no quieren saber nada. Ahora ellos son jóvenes ya y no quieren saber, no los llaman. Aparte que el papá tampoco los llama para saber de ellos nada. Y bueno, eso también a mí me apena porque son mis hijos y no me gustaría que se sientan mal, ¿no? Y tampoco que tengan rencor. Claro que sí, Carmen. Vamos a hacerle la consulta a la doctora. ¿Cómo ablandar los corazones, ¿no?, de ambos lados también? Porque, claro, el papá no sabemos qué está pasando por su mente, ni cuál es su vida, ni estamos en los zapatos de él, pero hay una preocupación de la mamá para que los niños tengan salud mental con esta imagen paterna. Es fundamental que cambiemos efectivamente. En el pasado los cuidados estaban centrados en los cuidados de las mamás. Las mamás teníamos que brindar el afecto y el soporte emocional. Se ha demostrado que el involucramiento afectivo de los padres disminuye el riesgo de consumo de alcohol, drogas, genera mayor estabilidad, mayor desarrollo, vida de éxito y proyectos de vida con logros. Eso implica que hay una responsabilidad afectiva y un compromiso, llamemos con ternura. Pero muchas veces existe mucha negligencia, que también es una forma de violencia, la ausencia paterna. La ausencia de los padres es una forma de violencia y negligencia. No lo hagas, tal vez nos estás escuchando, la expareja, en este caso que aquí nos ha llamado. Permítete cambiar, retomar el encuentro con tus hijas, con tus hijos. Ellos te aman y te extrañan y eso puede reparar heridas. Siempre es posible un cambio. Bueno, y de verdad felicito el trabajo que está haciendo de empujar este carro que son nuestros hijos. Es difícil, pero hay que tratar de darles la estabilidad. Y por otro lado, por otro camino, hablarle a ese papá y mandarle mensajes. Tus hijos te necesitan, tus hijos te quieren, para que se dé nuevamente este vínculo. Pero hay que seguir fortaleciendo porque nosotros necesitamos ese afecto de mamá y de papá. Muy bien, vamos ahora a continuar con la doctora Herrera, por supuesto, pero nos vamos con Sara porque nos tiene más información. Sarita. Gracias, Fátima. Gracias, Fátima. Aquí continuamos en la Casa de Todos, en el biohuerto de la Casa de Todos. Y como les decía, me acompaña Rosaluz, quien justo en alianza con la Municipalidad de Lima, ella viene y capacita justamente a los adultos mayores para que puedan lograr este biohuerto. Cuéntanos qué es lo que siembran, qué logran cosechar. Bueno, aquí lo que sembramos son las hortalizas de tallo y de hojas, como por ejemplo la zanahoria, acelga. Tenemos pak choi, que es la col china. Además también tenemos lechuga, cebollita china, culantro, perejil, apio. Todos estos alimentos que son usados en el día a día, ¿no? Y justamente son los albergados que usan estas hortalizas para preparar sus ensaladas. ¿Ellos mismos siembran, cosechan y preparan su ensalada? Así es, ellos mismos son los que mantienen el biohuerto en conjunto con la municipalidad, porque estamos constantemente capacitándolos, asesorándolos, cualquier consulta que ellos tengan o preguntándoles cómo van para que ellos se encarguen, ¿no? Y aparte es como una terapia también para ellos, en las que pueden ellos desestresarse, pueden salir al campo. No, y además tener un espacio productivo de vida que además sirve justamente para el sustento. Y esa es la parte en que a mí me encantaría profundizar, entender que el adulto mayor necesita comer hortalizas todos los días. Hay que recordar que muchas veces, justamente por la falta de movimiento, el adulto mayor suele padecer de estreñimiento y al tener hortalizas frescas como las que se tienen acá, contribuyen con una gran cantidad de fibra, una gran cantidad de vitaminas, de minerales que ayudan justamente a todo este sistema digestivo a funcionar mejor. Y además, algo que tenemos que cuidar mucho en el adulto mayor es justamente fortalecer sus defensas. Y el hecho de poder tener vitaminas y minerales frescas, dicho sea de paso, orgánicos además, va a ayudar a reforzar ese sistema inmunológico y estar además bastante más saludables. Así que aquí nuestros adultos mayores, ¿cuántos adultos mayores alberga en la Casa de Todos? Aquí en el albergue La Casa de Todos hay aproximadamente 47 albergados que son adultos mayores, más de 65 años hasta los 90 años, ¿no? Aquí ellos son cuidados
y pues tienen diferentes actividades, ¿no?, que se les asigna para que ellos puedan también seguir desarrollando y saber que aún pueden seguir trabajando, aportando, ¿no?, en la sociedad. De hecho, Rubén, que es uno de los adultos mayores que vive acá, está justo cerquita de nosotros haciendo algo de cosecha que seguramente prontito nos va a traer un poco de esa cosecha para poder ver qué están haciendo y tratar de hablar un poquito también con él para que comparta con nosotros justamente esas experiencias. Y avanzando un poquito, justo una de las cosas que yo estoy viendo acá es la coliflor. Desde acá veo que ya está prontito para hacer esa cosecha. Y el coliflor o la coliflor en realidad es un vegetal sumamente importante que además es muy versátil porque puede servir, por ejemplo, para poder... Señor Rubén, por aquí venga, cuéntenos, ¿qué ha cosechado? Hemos cosechado apio, acelga y betarraga. Sí, sí. Bueno, yo le contaba hace poquito que la beterraga, las hojitas de estas beterragas, pertenecen además a la familia de las acelgas y son comestibles, así que usted puede utilizarla en su ensalada también. Caramba, qué buena noticia. No sabía eso. No sabíamos. Bueno, no sab... ahora va a tener un mejor material para su consumo, porque eso tiene bastante ácido fólico, que dicho sea de paso les comento, es una vitamina del complejo B muy importante para el sistema nervioso, así que ya lo saben. Qué bien, ¿eh? Muy buena noticia. Pues me alegra mucho. Y esta beterraga que tenemos acá, la mayoría de personas la consume cocida, pero también se puede consumir cruda ralladita. Sí. Bueno, cuando yo recién vine acá lo consumí así, cruda. Bueno, pues ahora ya tiene más formas de consumir esa beterraga y beneficiarse. Puede sostenerla un momentito también, porque justo estaba comentando que la coliflor, que es una de los vegetales que ustedes también acá están sembrando, es bien importante y muy versátil, porque puede servir justamente para poder hacer guisos, salteados, y ahí ustedes tienen un montón de fibra, pero además componentes azufrados, que así se les llama, que justamente cuando usted cocina no siente un poco de un olor fuerte en la coliflor, en el brócoli. Sí. Bueno, ese olor es justamente de componentes que tienen un beneficio preventivo contra el cáncer. Por eso es que, miren ustedes, o sea, imagínense, usted está acá sembrando, cultivando alimentos que realmente benefician su cuerpo. Qué bien, qué bien. Maravillosas las indicaciones que usted da. No, yo no sabía todas estas cosas. Buenísimo, pues lo animo a que siempre nos sigan en el programa, en Cuerpo Médico, que ahí con todo gusto siempre aquí compartimos información que esperemos les sea de utilidad no solamente al señor Rubén, sino a tantas personas que pudieran estarnos viendo en este momento. Así que desde acá nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, gracias a la Casa de Todos, gracias a la Beneficencia y a la Municipalidad de Lima y sobre todo gracias a usted, señor Rubén, que nos ha aquí dado muchos ejemplos de lo que están haciendo con estos cultivos. Seguimos contigo, Fátima, nosotros nos vemos. Ay, qué lindo verte, Saraí, y también descubrir que la naturaleza, cuántas cosas buenas nos puede dar. Hemos visto ahí a don Rubén con esa vitalidad y claro, hay que también ayudar en la salud mental de nuestros adultos mayores a través de cosas como las que nos has presentado, Sarita. Doctor Herrera, creo que vamos a tener que hacer con usted programa 2, 3, 4, 5, porque hay muchos temas, tenemos muchas llamadas pendientes, pero le agradezco por haber venido y cuáles serían esas recomendaciones finales. Bueno, a ti, recuerda que la salud mental es prioritaria. Prioriza el cuidado de tus niñas, niños, adolescentes. Escúchalos activamente, acompáñalos, evita la violencia en ninguna forma. Si ves que estás irritable, no te sientes bien, cuenta hasta 10, respira lentamente y acude a consulta periódica, ¿no? Evita decir una frase inadecuada antes de decir algo, una herida que genere años, miren, de silencio, de distancia. Si tienes una pareja, comunícate activamente, pasa tiempo de pareja, no solo sean padres, ¿no? Dense afecto a diario, felicítalo, felicítala, valídala, cuídala y sigan creciendo y cultivando el amor.
los conflictos resuélvenlos con límites, escuchándose mutuamente, sin descalificaciones. Y si ya te das cuenta que el conflicto escala violencia, haz un alto al fuego, pide ayuda terapéutica, acude al centro de salud más cercano. Y si ya te das cuenta que tienes secuelas por la violencia, recuerda que hay centros de salud mental comunitario, más de 209 en el país, y diversos servicios de salud mental a tu disposición. Está la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud, gratuita, las 24 horas del día. Una psicóloga y un psicólogo te brindará apoyo emocional a ti y a tu familia. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí y le agradecemos a la doctora Vanessa Herrera. Ella es médico psiquiatra terapeuta del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, quien ha tenido la gentileza hoy de darnos mucha calma frente a estas situaciones. Hay que buscar ayuda si la necesitamos. Muchas gracias, doctora. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico. Cuerpo Médico, gracias por habernos acompañado en este programa. Prometemos volver a tocar este tema porque hay muchas preguntas que se han quedado y son necesarias responderlas. Pero como dijo la doctora Herrera, hay que buscar ayuda, no hay que tener temor. Los psiquiatras están altamente capacitados y sobre todo los psiquiatras peruanos son buenísimos, reconocidos mundialmente, sobre la calidad para atender cualquier problema que tengamos. Así que no tengan ningún temor o pueden llamar, como lo dijo la doctora también, a la línea 113, opción 5, que es gratuita del Ministerio de Salud. Pero antes de despedirnos, por favor, Sarita, cuéntanos, finalmente, ¿qué ha sido para ti? Uy, qué bonita esa imagen. Sara, ¿con quiénes estás? A ver, coméntanos. Gracias, Fátima. Por supuesto, aquí acompañándome todo un equipo de personas que todos los días está caminando por diferentes lugares justamente para seguir capacitando, para poder tener más espacios como este biohuerto. Ellos son personal de la Municipalidad de Lima, de Recicla Lima, pero también nos acompañan personas de la Beneficencia de Lima que hacen posible justamente esta casa de todos. Pero yo quisiera resaltar mucho más el tema de la importancia de los biohuertos, sobre todo los de tipo urbano. De hecho, siempre en este último tiempo, la crisis mundial y diferentes circunstancias están haciendo que los precios del alimento suban, y aprender a hacer cultivos en casa sí se puede. Es una manera de tener alimentos a primera mano, sobre todo verduras, hortalizas, frutas incluso, que van a ayudarnos a tener un mejor sustento, una accesibilidad a alimentos que tanta falta nos hace. De esa manera también ayudamos a que nuestros niños empiecen a tener justamente este interés por los vegetales, que a veces hay que zapatear con ellos. Y recuerden, no necesitan un espacio grande. Hay cultivos verticales, hay diferentes formas de poder hacer cultivos dentro de una vivienda. Así que con ese mensaje, Fátima, quiero terminar el día de hoy este programa. Muchas gracias, Sara. Realmente seguiremos recorriendo y gracias por darnos esta importante información, como siempre. Antes de irnos, quiero agradecerle al doctor Víctor Orlando Cruz Campos, director general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, quien ha tenido la gentileza de hacernos llegar a cada uno de los conductores y del equipo de producción la tarjeta de felicitación por los 2 años de Cuerpo Médico. Gracias más bien a ustedes por llevarnos siempre a los mejores especialistas, por abrirnos las puertas y por hacer que también estén presentes en el set de Cuerpo Médico. Te tengo que despedir. Recuerden que nosotros somos responsables de nuestros actos. No podemos cambiar los problemas, ni a las personas, ni a las situaciones, pero sí la actitud frente a ellos. Si estamos muy alterados, hay que respirar, calmarnos y seguir adelante. Nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana, disfruten con la familia y regresamos como siempre el lunes aquí en Cuerpo Médico. Chao.